Muy buenos días. Iniciamos nuestra mañana de mentalidad con un tema muy interesante relacionado a la comunicación. Venido Olivia, ¿qué tal por aquí? Este tema relacionado a la comunicación es muy importante porque si tú estás en estos momentos, quieres aprender a ser más efectivo, a tener una comunicación mucho más fluida, a poder conectar con las personas. Este tema te va a ayudar muchísimo, te va a ser muy útil para darte cuenta de qué importante es depurar nuestro lenguaje, ser consciente de aquellos fenómenos que ocurren internamente dentro de nosotros para poder ser mucho más efectivos. ¿De acuerdo? Pues bien, empezamos. Una de las cosas que John Grinder y Richard Bandler descubrieron en las personas que dominaban el arte de la comunicación es que tenían ciertas habilidades. Y también se dieron cuenta que nuestros sentidos, aunque son limitados, aunque perciben la realidad solamente en un formato pues, 3D, ¿vale? Vista, oído, olfato, y a veces pues no percibe la realidad como es, está bombardeado diariamente por múltiples estímulos, muchísimos estímulos. Estamos hablando que aproximadamente cerca de 2.000 millones de bits de información por segundo. Esto es muchísima información. O sea, esto es que estamos recibiendo información cada segundo equivalente a, si lo ponemos como un disco duro, ¿vale? En Internet, es como si estuviéramos absorbiendo por segundo cerca de, imagínate, 5.000 páginas web que nos impactan con la parte visual, auditiva, kinestésica. Si nosotros procesásemos toda esa información a la vez, nos volveríamos locos. O sea, no es viable. Ciertamente el inconsciente percibe más información. Entonces, ¿qué es lo que utiliza nuestro inconsciente, nuestra mente para poder filtrar la información? Pues utiliza tres distorsiones, tres fenómenos, más que distorsiones, tres fenómenos que hacen que la información llegue de una forma determinada dentro de nosotros. Una de ellas es la supresión, es decir, en el día a día observamos muchas cosas, experimentamos muchas cosas, muchas situaciones, muchos aprendizajes, pero para poder procesar toda esa información tenemos que suprimir información. Y suprimimos información cuando nos focalizamos en aquello que nuestra mente considera que es importante y relevante. Nuestra mente piensa y considera que cierta información es importante o relevante y lo que hace es suprimir el resto. Hablamos hace unos días acerca del zar, ¿no? Lo mencionábamos, ¿no? Eh, lo que era pues esta opción que tenía nuestra mente de priorizar información. El zar cuando, por ejemplo, si tenemos un familiar que está embarazada, el sistema de activación reticular, si vemos a alguien embarazado, por ejemplo, y tenemos un familiar embarazada en casa, salir en calle y ver muchos niños, muchos bebés, muchos coches de bebé, anuncios de bebé, es como si se activara una antena, ¿no? Una antena para ver más cosas de bebés. ¿Qué pasa si yo estoy buscando, a lo mejor, comprarme un coche? Empiezo a ver más información de coches, empiezo a ver más información que me salta por todos lados de vehículos. ¿Qué pasa si me compro un vehículo color rojo? Empiezo a ver más vehículos rojos en la calle. Y esto es porque se activa el sentido nuestro
de atender lo que considera importante y suprime lo que no es relevante, ¿vale? Esto ocurre con el lenguaje, exactamente igual. Cuando alguien nos habla, alguien nos dice algo, retenemos un 20% o menos. ¿Y qué retenemos? ¿Qué conservamos? Lo que nuestra mente considera relevante, lo que nuestra mente considera importante. Lo que no considera importante lo suprime, lo borra. Es como que esto sobra. Me quedo con esto. Por eso es interesante cuando tenemos sesiones y pregunto, ¿qué te llevas? Y me dicen dos cosas, me llevo esto y me llevo esto. Porque la mente prestó atención a eso que consideraba importante y el resto era como que era tanta información que me quedo con esto, ¿no? Y sirve mucho para resumir, o sea, incluso la gente me dice, me llevo todo, ¿no? Ya, pero resúmeme, ¿qué te llevas específicamente? Entonces, es un ejercicio de aterrizar para que la persona procese y decidan qué se llevan específicamente, qué información retienen, qué información en ese momento les resulta útil. Pero es un fenómeno que ocurre en la formación, en la información, en la comunicación. Puedes hablarle a tu pareja muchísimas cosas y se queda con 20%, lo que él considera importante o ella considera importante. ¿Eh? Entonces, eso es un dato que va a evitar que tengas mucha frustración. Sí, porque a veces decimos que ya se lo dije, ya, pero es que no cuentas, tú no cuentas con que las personas prestan atención a lo que consideran importante. Es así, entonces, cuando uno comunica, pues tiene que especificar, ojo con esto que te digo es muy importante, este dato no puedes dejar de obviar, este dato no puedes dejar de prestar atención. Cuando hacemos esto, hacemos que la persona active un sistema de atención, ¿bien? Pero es que si no lo decimos, y es importante para nosotros, quizás para la otra persona no lo sea. Y por ese proceso de supresión va a olvidar ese dato. ¿De acuerdo? El otro proceso es la distorsión. Y esto suele pasar muchísimo porque básicamente por lo mismo, por el procesamiento de la información. Eh, tenemos que adaptar las cosas para poder entenderlas. Tenemos que adaptar las cosas para poder comprenderlas. Y si no las adaptamos, no las comprendemos. Por tanto, si algo, lo que estamos observando tiene una forma determinada, nosotros vamos a distorsionar aquello, vamos a adaptarlo para poder comprenderlo nosotros. ¿Bien? ¿Se comprende? Es decir, podemos observar un evento, podemos comprender algo, y tenerlo aquí delante de nosotros, pero tenemos que distorsionarlo, tenemos que nosotros internamente lo adaptamos para poder comprenderlo, porque nuestra mente requiere esa coherencia, requiere coherencia. Entonces, claro, aquí ocurren distorsiones, malinterpretaciones. Un ejemplo, una historia que me suelen contar es del caso de una persona que conducía y a lo lejos veía como una especie de sombra, estaba conduciendo de noche, además, de noche, estaba esclareciendo. Y a lo lejos veía como una silueta que se movía en la carretera eh, de blanco. Y decía, parece un fantasma, parece un fantasma. Y dentro de su cabeza decía, no creo que sea un fantasma. La carretera mucha, y de blanco, mucha casualidad. A lo mejor no lo es. Bueno, a lo mejor podría ser. Bueno, a lo mejor no. Y mientras que iba pensando, se iba acercando y consigue observar que es un vagabundo que estaba tapado con una manta blanca. Entonces, claro.
En ese momento la persona se decepcionó, me hubiese gustado ver un fantasma, la verdad, pero no lo vio. No lo vio. Pensaba que iba a ser la primera persona de su familia que viese un fantasma, no lo vio. Pero bueno, al margen de ello, dése cuenta de cómo nuestra mente necesita encontrar coherencia. Entonces, los eventos los distorsionan y tenemos que contar con ello. Tenemos que contar con ello que nuestra mente distorsiona lo que percibe para poder entenderlo y comprenderlo. Entonces, esto que parece una locura, pues nos pasa constantemente. Por eso es que cuando nosotros nos comunicamos, tenemos que cerciorarnos si realmente la persona ha comprendido lo que estamos diciendo, porque estamos contando con que va a distorsionar la imagen mental o va a distorsionar lo que decimos para poder comprenderlo. Nosotros podemos decir una cosa, ¿no? Por ejemplo, que suele pasar, ¿no? Siempre fallas en esto. Y la otra persona puede decir, me acabas de decir que soy un inútil. No, pero yo no he dicho, ¿en qué momento he dicho que eres un inútil? Me lo acabas de decir. Pero si solo te estoy diciendo que fallas en esto, no, me acabas de decir que soy un inútil. ¿No? La típica discusión de pareja, ¿no? Cuando la mujer está centrada en la cocina, en la comida, no le sale bien la comida, el marido distraído hace un comentario de la comida y ella dice, pues siempre me dices lo mismo, siempre que soy una mala cocinera. ¿En qué momento te he dicho que es mala cocinera? Pues me lo acabas de decir. ¿En qué momento lo he dicho? Me lo acabas de decir ahora. Ella ha distorsionado toda la información en base a una serie de emocionalidad y creencias y la otra persona ni siquiera ha sido consciente de ese proceso, ¿no? Pero fíjese qué importante está presente en nosotros este fenómeno interno de la distorsión. O sea, vamos a hacer constantemente procesos de distorsión nosotros o los que nos escuchan. Bien, entonces ya tenemos dos fenómenos que ocurren internamente en la comunicación, la supresión y la distorsión. Y tercero, tenemos la generalización. Y esto es importante porque nuestra mente aprende en base a crear conexiones, relación, ¿no? Hablamos de la coherencia, pero hablamos de la coherencia de datos. La mente necesita patrones, la mente racional sobre todo necesita patrones, crear patrones, relación, asociaciones. Por eso que hablamos generalmente de siempre, todos los políticos, todos los hombres, todas las mujeres. eh, y claro, suele ser muy poco operativo cuando realmente hacemos un análisis objetivo. ¿Por qué? Pues porque no todos, ¿no? Siempre me equivoco, siempre, ¿no? No hago nada nunca bueno, ¿no? Siempre fracaso. Soy un cobarde porque siempre tengo miedo a esto, ¿no? O sea, las generalizaciones ayudan para tener un sentido lógico, pero nos pueden engañar de cara a comprender la realidad y de cara a comprenderla de una forma que no sea útil. Entonces, cuando tenemos conciencia que tanto la supresión, la distorsión y la generalización son fenómenos internos, contemos con ello cuando comuniquemos. Contemos con ello cuando comuniquemos y hablemos con otros y sobre todo cuando nos digan las cosas y nosotros reaccionemos emocionalmente, porque nosotros vamos no solamente a escuchar, vamos a reaccionar emocionalmente a la comunicación en base a estas distorsiones. Entonces, se dan cuenta de las veces que hemos reaccionado de una forma poco operativa, poco eficaz a la vida o a las personas o a las situaciones, porque hemos suprimido, hemos distorsionado, hemos generalizado. Bien, por eso que hoy te invito a que tengas presente estas tres claves. Hoy observes en el día de hoy si estás ante una situación, ante un problema, ante una palabra, ante un gesto,
Si estás en ese momento, estás omitiendo, estás distorsionando o estás generalizando. Bien. Olivia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Te resume ese tema el día de hoy? Buen día, César. Realmente lo que tú acabas de decir es importante porque podemos estar hablando y no nos damos cuenta de de esas formas de hablar, ¿no? La generalización, esos estilos que podemos estar mencionando y tanto daño que nos pueden estar provocando, ¿no? O sea, realmente, César, es importante la reflexión de lo que nosotros decimos, ¿no? Eso. Pero recuerda clave, hoy día la clave es prestar atención a si estamos omitiendo, si estamos distorsionando o si estamos generalizando. Esa es la clave. Hoy día ponerle foco, apuntarlo ahí, ponerle foco, así en el día estamos, ¿cuántas veces estamos procesando información omitiendo datos? Resumiendo en exceso, ¿no? No poniendo realmente atención a toda la información en un contexto mucho más amplio. Prestemos atención cuando estemos en el día de hoy distorsionando la información, adaptando la información a nuestra creencia, a nuestra forma de entender y no observar realmente la situación como es, sin ponerle sazón, sin ponerle contenido nuestro. Y sobre todo si estamos generalizando. No todo siempre, esta persona siempre hace lo mismo, siempre, cuidado, los prejuicios, ¿no? Siempre, siempre, ¿no? Siempre, no, siempre, eso siempre me estoy inventando yo, ¿no? Porque alguna vez quizás no lo hará, ¿bien? Esa es la invitación. Es verdad lo que dice, pero yo siempre omito, tiendo a omitir más que a la generalización, ¿ya? O sea, por lo que vos explicabas, yo tiendo a omitir más que a la generalización y la otra es la distracción, ¿cómo es? Distracción, Distorsión, ¿no? distorsión, Distorsión. distorsión. Distorsión, ahí no tanto, pero sí a omitir. Eso tengo que poner foco y, ay, ¿por qué lo hago? No lo sé. No, Algo debe haber. lo haces porque lo que acabo de explicar es un funcionamiento normal del ser humano, porque de esa forma procesamos la información. Hay tanta información alrededor nuestro que si no lo hacemos, nos volvemos locos. O sea, no es forma natural de procesar toda la información. Pero al ser algo tan automático, no lo estamos haciendo consciente. Y al no hacerlo consciente, pues pasa con muchas cosas que son automáticas, que quizás estamos operando de forma automática omitiendo, generalizando, distorsionando información relevante, que a lo mejor hay que revisar, información que hay que revisar, conversaciones que hay que revisar, situaciones que nos están generando conflicto, donde hay que revisar si a lo mejor nosotros somos los que estamos de alguna forma automática omitiendo información relevante, distorsionando información relevante o generalizando información relevante para darle un nuevo reencuadre, darle un nuevo enfoque y hacerlo algo más útil. Si al final de eso se trata, ¿no? Crear conciencia de aquello que está automatizado en nosotros y si lo vamos a automatizar, reprogramar ese automatismo en otro mucho más útil. De eso es un poquito la invitación el día de hoy. Es que no es culparse ni machacarse, es simplemente ser consciente de esto para poder ser más eficaces, ¿no? En el día, tener más recursos, ¿no? Más recursos y ser más exitosos en el resultado. ¿Mm? Gracias, Sonia, por compartir. ¿Qué tal, Mayra? Que has llegado justo en plena conversación y como hemos estado hablando el día de hoy, estábamos hablando de tres fenómenos del lenguaje. No sé si algo de lo que estamos hablando de hecho te ha conectado, has entrado en contexto. ¿O prefieres ver la repetición? Buenos días a todos. Sí, un poquito me retrasé. Y sí alcancé a escuchar a Olivia. Y realmente, bueno, pues es súper importante este tema
de saber cómo captamos la información y también cómo hacemos el feedback, ¿no? O sea, una cosa es captar y otra cosa es lo que sale ya de nosotros, ¿no? Exactamente, Frente a un evento o a una situación. Entonces, eso es. bueno, César, voy a ver la repetición, obviamente, para tener un poquito más clara la figura, pero así en el contexto que he logrado escuchar, sí, sí, yo creo que a veces tendemos a omitir por el sesgo, ¿no? mental que uno tiene. A veces no somos tan objetivos, ¿no? Obviamente, siempre vemos la vida a través de la ventana de nuestras experiencias, ¿no? Entonces, probablemente eso también afecte a cómo nosotros captamos la información y cómo la devolvemos al resto, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Mayra, por aportar. Así que bueno, sí, te invito a que veas la repetición, a todos aquellos que han estado, bueno, que han visto de un principio esta grabación y la verán en Facebook y en YouTube en breve, o ya la estarán viendo. Pues invitarles el día de hoy a prestar atención a estos tres funcionamientos, automatismos que tenemos nosotros para que nuestra comunicación sea mucho más eficaz, más eficiente, para que nosotros podamos transmitir la información de tal manera que la persona pueda percibir realmente lo que queremos decir. Y también muy importante, nosotros sepamos responder a la información y pedir de forma consciente, pues, el feedback necesario para saber si realmente eso que estamos entendiendo está realmente libre de aquello que en el día de hoy estamos remarcando, que es distorsión, omisión y generalización. Así que nada, nos vemos el día de mañana. Un abrazo gigantesco. Hasta luego. Hasta mañana, gracias.